Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de Ingeniería de Software tercer semestre de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a realizar un taller de la materia física electromagnética. Más exactamente vamos a hablar uno de los temas tratados en esta materia, que es sobre corriente eléctrica. Voy a tratar el tema de los de circuito, voy a hacer un problema de ellos, de un circuito en serie. Entonces, vamos a desarrollar el problema. Este ejercicio yo lo rescaté o lo extraje del libro Física para cursos con enfoque por competencia del escritor Hugh Young del año 2014, de la página 215. El ejercicio es el 5.54. Entonces, el ejercicio nos dice que el voltaje terminal de la batería de 24.0 voltios es de 21.2 voltios. Y nos hace unas preguntas. A. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? O sea, de nuestra pila, de nuestra fuente de energía. B. ¿Cuál es la resistencia del resistor en el circuito? Que sería la resistencia que tiene nuestro circuito como tal. Los datos que tenemos en este caso serían, pues, bueno, tenemos el voltaje total de la batería, que es de 24.0 voltios. Tenemos el voltaje terminal, que es la fuente que nos está, la energía que nos está transmitiendo la batería, que es de 21.2 voltios. Tenemos adicional la corriente, la gráfica es de 4 amperios. Y las incógnitas que tenemos, que son las dos resistencias. La resistencia interna, representada por la letra R y la resistencia del circuito, representada por la letra R mayúscula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, para abordar la solución a este problema, tenemos que hablar de la ley de Ohm. Básicamente, la ley de Ohm nos dice que existe una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia dentro de un circuito cerrado. Esta ley fue creada por el señor George Simon Ohm y digamos que como homenaje a este señor, pues se le asignaron la unidad de medida para la resistencia, son los llamados ohmios, representados por la letra omega, la letra griega. Ya sabemos cómo vamos a poder dar solución o cómo vamos a hallar la resistencia. Entonces tendremos que despejar la letra R de este esquema. Entonces, por lo tanto, el R, que significa resistencia, vamos a poder hallar siempre y cuando tengamos el y la corriente eléctrica. Vamos a dar solución. Entonces, tenemos nuestra gráfica que nos indica cómo es el circuito. Tenemos los datos que hasta ahora hemos visto. Y tenemos la ley de Ohm. Entonces, como vemos acá, R vamos a despejarla y va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos el voltaje, que sería el voltaje que está transmitiendo. Vamos a hallar primero que todo la resistencia del circuito. Entonces, este voltaje que está pasando por esta resistencia es de 21.2 voltios sobre la corriente, que es de 4.0 amperios. Entonces tenemos esta operación, la realizamos y nos va a dar que la resistencia de nuestro circuito es de 5.3 ohmios. Ahora, para poder hallar nuestra resistencia interna de la batería, tenemos que observar o tenemos que mirar que hay una caída como tal de los voltios que puede dar nuestra batería, que en total son 24.0 voltios, pero nos está transmitiendo solamente 21.2 voltios, por lo tanto hay una diferencia. El voltaje que está pasando por nuestra resistencia, que es el que tenemos que ubicar para poder desarrollar nuestra ley de Ohm y encontrar la resistencia como tal. Entonces, hacemos una pequeña resta, que va a ser la diferencia de voltaje. Entonces, 24.0 voltios menos 21.2 voltios. Esto nos va a dar
2.8 voltios, que es lo que está pasando por la resistencia. Ahora que ya tenemos el voltaje, vamos a desarrollar la ley de Ohm. Entonces 2.8 voltios sobre 4.0, que es la corriente, porque pues obviamente es un circuito cerrado, no va a cambiar. Esto nos va a dar que la resistencia dentro de nuestra pila, de nuestra batería, es de 0.7 ohmios. Por lo tanto, la respuesta es la resistencia interna de la batería es de 0.7 ohmios y la resistencia del circuito de 5.3 ohmios. Bien, ahora voy a formular mis preguntas sobre el tema que estamos realizando, que estamos viendo. Entonces mi primera pregunta es ¿cómo podríamos hallar la resistencia equivalente tanto en un circuito en serie como en un circuito paralelo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿en qué afectaría el mismo desarrollo de este problema si el circuito fuera paralelo? ¿Se desarrollaría de la misma forma o tal vez cambiaría por este aspecto? Esas serían mis dos preguntas. Eso sería todo. Quedo pendiente a comentarios y espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.